Vamos a la primer diapo, donde voy a presentar un poco mi historia, que ya lleva más de 38 años de actividad, ya que comencé a trabajar en esto en enero del año 1982, en Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, en el departamento de producción primaria de la empresa, que en esa época se estaba comenzando a desarrollar la parte técnica en todo lo que es de lechería. O sea que voy a decir que participé de, creo, una de las mejores épocas de la lechería argentina, que fue el desarrollo en esa década y después la que vino del 90. Pero en el año 90 es cuando me retiro de la empresa e inicio la actividad privada. En los primeros años trabajaba en lo que se llamaba la zona o cuenca, zonas comarcales de Sancor, que era básicamente de provincias de Córdoba y Santa Fe y una partecita de la provincia de Buenos Aires. Luego, con el devenir de los años, trabajo en prácticamente toda la Argentina lechera. En verdes están las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que es donde más trabajo y trabajé. También he trabajado en la provincia de Entre Ríos, algo en la provincia de San Luis, que no tiene mucha lechería, alguito también, bastante en los últimos tiempos en La Pampa, algo mínimo en la provincia de Santiago del Estero. Circunstancialmente trabajé en la lejana provincia de Misiones, también algo en la provincia de Tucumán, y con casi un hecho fortuito de trabajo, trabajé en la provincia de Chubut. Puse en amarillo la provincia de Salta porque es una provincia donde tiene algo de lechería o una cuenca interesante, pero por distintas cuestiones todavía no he podido llegar a dicha provincia. Y en el ámbito latinoamericano estuve trabajando en Venezuela, por allá por el 2009 y 2010. Luego he trabajado en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, algo en Uruguay, muy poco en Paraguay y bastante en los últimos tiempos en Perú. Lamentablemente todo esto del coronavirus nos ha frenado muchos proyectos o ideas de trabajo. Tenía muchas consultas para llegar a distintos países de Latinoamérica que aún no he llegado. Pero bueno, eso nos ha llevado, como decía Cristian, a desarrollar algo que estaba un poquito demorado, dormido. Lamentablemente por esta pandemia hemos tenido que recurrir a lo virtual y acá estamos. Ya hemos hecho una charla a fines de abril, ahora hacemos estas dos preparatorias, digamos, para el curso virtual, y en el mes de julio estaremos ya con un curso propiamente dicho. Como verán, o resumiendo, en estos 38 años anduve bastante. Si fuese alguien que quiere vender un vehículo usado, diría es un vehículo que está bastante caminado. Y con el tema de la virtualidad he podido llegar a contactarme con muchísima gente, tanto de nuestra América, Latinoamérica, e inclusive en otros continentes. Esto del Facebook y algunas otras redes sociales han permitido contactarme con diversa cantidad de gente y de distintos lugares. Yendo al temario que vamos a tener, que puse como título Equipos de ordeño, problemas frecuentes, soluciones prácticas y efectivas. Digo que históricamente los productores o ganaderos de leche o sus ordeñadores se hacen preguntas referidas al equipo de ordeño, su funcionamiento, mantenimiento, controles. Ya vamos a ver cuando avancemos el tipo de preguntas que hacen. Actualmente, ya sea de manera personal o virtual, lo que decía recién, a través del Facebook, del WhatsApp, cuando ya tenemos más contacto, Instagram u otra red social que pueda aparecer, me siguen haciendo las mismas preguntas. O sea, pasan los años y las preguntas se repiten, así hayan aparecido nuevas tecnologías. Cuando empecé en esto, la electrónica ni sabíamos que existía, la computación menos, el control de gestión, pero los interrogantes siguen, o sea, las preguntas siempre están. En esta charla voy a tratar de responder a esas preguntas, y fíjense acá, el ganadero y su vaca están analizando algo en su televisor o en su monitor para
saber cómo responder a las dudas o las preguntas que están teniendo. Una de las preguntas más comunes es: mi equipo no funciona bien, ordeña lento, se caen las pezoneras, puede haber alguna otra, me aparecen los pezones marcados, me aparecen los pezones congestionados. Esos son ante esa situación, ¿qué debo hacer o qué debe hacer el productor? Lo primero es hacer un completo chequeo estático del equipo de ordeño, usando la metodología ISO, que es la 6690, y para Argentina es la IRAM 80372, que en definitiva es todo lo que tengamos como IRAM es traducido o adaptado a nuestra idiosincrasia, a nuestro idioma y a nuestra idiosincrasia, todo lo que es ISO. Aquí vamos a determinar el funcionamiento del equipo. Luego del chequeo y detectados los problemas, se deberán realizar o hacer las correspondientes reparaciones, cambios o regulaciones para optimizar el funcionamiento de ese equipo. Nosotros, cuando medimos, vamos a tener básicamente el nivel de vacío, la reserva efectiva, cómo cae, cómo se mantiene el nivel de vacío en el equipo, el sistema de pulsado. O sea, tenemos un diagnóstico y con ese diagnóstico vamos a pasar a la fase siguiente, que es hacer las reparaciones y ajustes. Y ahí me preguntan quién debe hacer ese ajuste, ese trabajo de reparaciones o ajustes. Eso lo hace el servicio mecánico responsable de la asistencia técnica del establecimiento en lo referido a equipos de ordeño. Acá tienen la secuencia. En este caso me he puesto yo chequeando el equipo. Ahí se hace el diagnóstico. Normalmente se dan las recomendaciones verbales, una planilla de chequeo o informe, y luego el servicio mecánico solucionando el problema detectado. Acá, porque conozco lo que se estaba haciendo, están haciendo un service, limpieza, ajuste de pulsador. La pregunta, cuando hablamos de chequeo ISO IRAM, repito, es para Argentina, preguntan ¿qué comprende un chequeo ISO? Chequeo ISO es un protocolo o secuencia de mediciones donde se medirá primero el vacuómetro. O sea, yo les doy el orden de normalmente cómo trabajo y sintetizado, acá no está profundizado el chequeo ISO. Lo primero que se va a comparar es el vacuómetro, si tiene error, si marca correctamente. Acá es clarito esto, porque me ha tocado una vez trabajando con un técnico que se preocupaba que el equipo me marcaba mal porque en todas las salas el vacuómetro tenía error. No, el equipo de chequeo, si uno lo tiene medianamente controlado y además de controlado lo tiene cuidado, va a marcar siempre correctamente. Lo que va a estar marcando mal frecuentemente es el vacuómetro. O sea, no confíen ciegamente en los vacuómetros en las salas de ordeño, porque con el uso, a veces ya desde nuevo tienen errores, y con el uso ni hablar. Entonces, tenemos que el vacuómetro lo tenemos que hacer la observación de cómo marca, si tiene error y cuánto error. Otra medición importante es el nivel de vacío en distintos puntos del equipo. La norma fija BM, que es en sistema de leche, BR, que es cerca del regulador, y BP, que es cerca de la bomba de vacío. Ahí vamos identificando cómo estamos con el nivel de vacío y si está parejo, digamos, en las distintas partes del equipo. Luego vamos a tener la característica caída de colocación de pezoneras. Medimos la reserva efectiva, la reserva manual, consumo, el regulador de vacío, rendimiento de la bomba de vacío, tanto al nivel de vacío de trabajo a 50 kPa e inclusive las RPM, para saber, ante una hipótesis de que la bomba tenga un rendimiento deficiente, si ese rendimiento deficiente es porque está mal dimensionada, está gastada o tiene mal relacionadas las RPM, o sea, tienen mal relacionadas las poleas y por consecuencia van a estar mal las RPM. Otros puntos de la visión del chequeo ISO va a estar dado en el tema de pulsado, donde sí o sí se deben medir todos los pulsadores, no medir uno o dos y decir, en épocas donde gente que me decía no, midiendo uno como es un pulsado central sabemos que está todo bien. No, se miden todas las bajadas, todas las unidades de ordeño se mide el pulsado, donde vamos a determinar frecuencia y relación ordeño-masaje.
Estos puntos, estado de pezonera, estado de tubo largo de leche y otros elementos de goma, estado de higiene del equipo, la norma no lo pide en el protocolo, pero obviamente si vamos a buscar una problemática debemos revisar cómo están esos elementos, especialmente las pezoneras, que son las que están en contacto directo con la vaca. ¿Cada cuánto debo chequear el equipo de ordeño? Bien, yo pongo en tiempos normales, por lo que se acostumbra acá en Argentina, es de 2 ordeños por día, que van a llevar por cada uno de esos ordeños 2 horas 30 entre ordeño propiamente y lavado incluido. Es conveniente efectuar 2 chequeos anuales, cada 6 meses. Esto es algo que lo tengo como rutina de trabajo desde hace mucho, desde aquella época que empecé a trabajar en Sancor, donde instalamos el sistema de hacer 2 chequeos anuales en salas de ordeño con tiempos normales. En la medida que se intensifica el uso, ejemplo, 3 ordeños diarios, se va a bajar el tiempo entre chequeos cada 2, 3, 4 meses. O sea, más uso, más seguido lo vamos a estar haciendo. En mi situación tengo muy pocos casos que hacemos chequeos más seguidos, o sea, no esperamos los 6 meses y son los pocos casos donde hay muchas vacas en relación a la sala de ordeño que tenemos. Les cuento lo siguiente: si los chequeos los hacemos bien, si los servicios, que ya después vamos a hablar, los mantenimientos están bien hechos y nadie toca indebidamente el equipo, cuando se repite a los 6 meses el chequeo, el equipo va a estar prácticamente igual que el chequeo anterior. Pongamos un ejemplo: en este momento estoy chequeando equipos que se chequearon en el mes de diciembre y hay valores que casi se repiten iguales y otros son iguales, ejemplo el nivel de vacío o el sistema de pulsado. E insisto en algo: si el equipo no es tocado por alguien que desconoce o no tiene claro la regulación de los equipos, difícilmente se desregula. El problema es cuando empiezan a meter mano varios, o sea, muchos, y de esos muchos algunos tienen pocos, escaso conocimiento o no tienen buenos equipos de chequeo, terminamos desregulando los equipos en lugar de tenerlos bien regulados. Otra pregunta es: ¿un servicio de mantenimiento del equipo reemplaza un chequeo estático? Esto viene a cuenta de lo siguiente: hay situaciones donde uno llega a chequear y dice, pero no hace falta si hace unos días estuvo el servicio mecánico porque hubo problema con algunos pulsadores y estuvieron haciendo service, ahí limpiaron, repararon, cambiaron algunas piezas, regularon. La pregunta es, ¿pero se midió todo el equipo? No, ellos hicieron, no sé, yo no vi. No, entonces seamos claros. Cuando tenemos un servicio de mantenimiento que va a hacer reparaciones, no está apuntando a las mediciones. Por lo tanto, siempre vamos a tener un chequeo preventivo organizado, tal vez semestral, cuatrimestralmente, y el servicio mecánico se va a complementar con el servicio de chequeo. Siguiendo con esto, el chequeo estático se estarán haciendo todas las mediciones necesarias del equipo utilizando la metodología de chequeo fijada por IRAM o por ISO puntualmente. Con este chequeo se hacen las determinaciones para luego efectuar las correcciones y ahí es donde interviene el servicio mecánico. O sea, el servicio mecánico va a ser el encargado de hacer el service, de hacer las reparaciones, de hacer los cambios y, si es necesario, hacer los ajustes que indicó el técnico que hizo el chequeo. Puede que en algunos casos en la misma empresa haya quien haga bien los chequeos estáticos y otros técnicos hagan las reparaciones, o que combinen todo. Pero la cuestión está que los equipos siempre sean chequeados y no confundamos chequeo con service mantenimiento. Bien, suelen preguntar, ¿qué debo controlar diariamente al momento de comenzar el ordeño? Verificar la aceitera de la bomba de vacío, si son equipos de lubricación, la mayoría son equipos que tienen lubricación, verificar la aceitera, que tenga suficiente aceite para ese ordeño. Al poner en funcionamiento el equipo, controlar que haya levantado el nivel de vacío a los valores normales.
siempre debemos tener en cuenta esté funcionando el vacúometro correctamente, pero sabiendo si tiene algún margen de error, dónde debe levantar, vamos a estar, así tenga error, observando que levante normalmente. Si no, si se pasa o le falta, algo está ocurriendo y ahí es donde tal vez después de ese ordeño estar llamando al service para que vea qué ocurre con el nivel de vacío del equipo. Debemos prestar atención que los pulsadores hayan arrancado, o sea, sientan el golpe de los pulsadores. Normalmente son 60 pulsaciones por minuto, se siente ese sonido, que puede ser que no hayan arrancado tratándose de un electrónico o tengan los filtros tapados. Por ejemplo, acá vemos, este es un elemento de filtración y al estar los filtros tapados no hay entradas de aire, está pulsando mal, entonces percatarse de eso, que teóricamente no debería ocurrir, pero les digo que ocurre. Y el que presta atención se va a dar cuenta que algo está pasando y alguna medida deberá tomar. Otra cosa que parece simple, sencilla, pero pasan los años y sigue estando presente, es que los aireadores o chicler de los colectores estén tapados y por consecuencia haya que destaparlos. Acá ven la acción mecánica, digamos, del colector que tenía la válvula tapada y con una especie de aguja, llamémosle así, lo estamos limpiando y destapando para que tenga el ordeño correcto. Esto cualquier operario avesado tiene que tenerlo siempre visto. Se va a dar cuenta seguramente ordeñando porque se le va a llenar el colector y casi inundar. Pero si lo vemos antes de ordeñar, o sea, las 3 o 4 previsiones que les di, las vemos antes de ordeñar, no tenemos que parar el ordeño o en medio del ordeño hacer alguna tarea, así sea menor. ¿Qué vamos a controlar periódicamente? La tensión de correa de la bomba de vacío, las correas de motor bomba de vacío, que estén tensas y no tengan patinaje, que cuando están haciendo fuerza no resbalen y la bomba de vacío esté al máximo a las revoluciones que está programada, digamos, que está diseñada, pero que no existan patinajes, que me ha tocado ver casos donde el patinaje era tal que se caían las pezoneras y cuando se dan cuenta es porque no están tensas las correas y la bomba no rendía lo que debía rendir. El estado de los filtros, recién decía del filtrado de pulsado, acá hay un sistema de filtrado que me tocó hace poquito tiempo verlo, que estaba totalmente alterada las 8 unidades de ordeño, lo que hace pulsado, porque el filtro estaba tapado. O los reguladores de vacío, donde en el ambiente nuestro en Argentina tenemos mucho polvo, que puede ser polvo de la tierra del ambiente o polvillo de los alimentos, y el filtro cumple la función que es la de filtrar. Pero si llega a un punto que ese filtro está completamente tapado, se va a alterar el nivel de vacío o el aire que estamos filtrando va a tener bastante suciedad y esa suciedad termina ensuciando interiormente al regulador de vacío y alterando por supuesto los niveles de vacío. Debemos tener presente que se hayan cambiado las pezoneras de acuerdo al tiempo de uso, y en esto me gusta siempre usar ejemplos y me han pasado en esta semana pasada. El día martes me encuentro con un equipo, el lunes un equipo donde cuando le pregunto al hijo del encargado del ordeño cuánto tiempo de uso tenían las pezoneras, no me supo responder. Luego me respondieron vía WhatsApp y la confusión fue mayor porque me habían dicho que las cambiaron en junio. Digo, ¿pero cómo? Junio lleva 8 días, no puede haber sido cambiada ahora. Luego, cuando hablo con el propietario, me dice otra fecha. En definitiva, las pezoneras, una vez que hagamos el cálculo de recambio, sabemos cada cuánto tiempo y de acuerdo a ese tiempo tenemos que agendar el próximo cambio o por lo menos tener anotado la fecha del último cambio. Pues ya vamos a ver un calculito de cómo se hace el recambio de pezoneras, cada cuánto, y en eso no debemos fallar, pero si no tenemos las fechas anotadas, mal vamos a saber cuándo debemos cambiar. Y después el otro ejemplo que tuve es un equipo nuevo, relativamente nuevo, y ya no se acordaban la fecha de colocación, y cuando hicimos los cálculos y se estableció la fecha de cambio, de colocación, nos dimos cuenta que ya estábamos en el cambio. Pero en definitiva, los técnicos que hacían el service, el encargado del ordeño y los productores, nadie tenía claro cuándo se debía cambiar las pezoneras. Fundamental anotar y saber cuándo se van a cambiar.
Otro aspecto es revisar el estado de limpieza del equipo. No esperar que nos venga un valor alto en las unidades formadoras de colonias para entrar a ver dónde tenemos el problema, sino tal vez establecer un método, cada uno tendrá su propio método, y tratar de vez en cuando revisar los puntos menos visibles o menos accesibles. O sea, de vez en cuando habrá que desarmar la tubería de leche y ver si está limpia, habrá que desarmar los colectores, habrá que desarmar el recibidor y revisar. Si está limpio, mejor. Si empezamos a ver indicios de suciedad, estamos a tiempo para parar el problema antes que sea un problema real de donde suban las unidades formadoras de colonia. La otra pregunta es, ¿cada cuánto, o una pregunta frecuente, cada cuánto debo hacer un servicio de mantenimiento del equipo? Cuando compramos un vehículo, un carro nuevo, nos dan que el service se debe hacer cada tantos kilómetros. 8.000, 10.000, 15.000, depende de la marca, modelo y diversas. En el caso de la ordeñadora no hay tan prefijado, es decir, cada cuánto, pero de acuerdo a la intensidad de uso del equipo, como decía antes en la parte de chequeo, a uso más seguido se deberá hacer este mantenimiento. Vamos a tener equipos de tanta intensidad de uso que necesitarán mantenimientos mensuales. Otros serán semestrales. En el medio tendremos bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, pero se tendrá que buscar un punto de referencia de acuerdo a las horas que se usan diariamente y ahí establecer cada cuánto hacerlo. Acá hay algo importante. No se debe atar el cambio de pezonera a los servicios programados. Porque a mí me ha tocado de decir, ya está pasado el tiempo de recambio de las pezoneras, están deformadas, están desbocadas, no, pero se cambian cuando se hace el servicio programado. No, son dos cosas distintas. Puede que dentro del servicio programado esté involucrado el cambio de pezonera, pero no podemos depender, a lo mejor por una cuestión de costos se puede llegar a demorar el servicio y junto demorar el cambio de pezonera. No, prioricemos el cambio de pezonera y luego el servicio se hace cuando corresponde o cuando se establece o como se acuerde. Pero no demorar el cambio de pezonera porque se demoró un servicio programado. Y aquí puse el ejemplo usando dos almanaques, o sea, en la alta intensidad de uso vamos a estar todos los meses, tenemos marcado que tenemos que hacer el servicio mecánico, el servicio programado. Si la intensidad de uso es menor, haremos algo semestralmente. Si la intensidad de uso es mayor, lo haremos cuatrimestralmente, trimestral, bimestral, según lo que se termine acordando. ¿Qué comprende un servicio de mantenimiento? Bien. Servicio de mantenimiento debería comenzar con esta secuencia que tienen acá en las fotos. O sea, un chequeo parcial del equipo para conocer su estado de funcionamiento. Básicamente medir el nivel de vacío, la reserva efectiva y el sistema de pulsado. Porque si vamos a hacer un service y no sabemos cómo funcionaba, luego vamos a tener que volver a regular y estamos trabajando un poco a ciegas. O viene la otra confusión. Tengo problemas de mastitis, desarmé el equipo, lo vuelvo a poner en marcha y no sabía cómo estaba mal funcionando, digamos, para dejarle la puesta a punto que queremos. Por eso, algunas mediciones hay que hacerlas. Yo sé que si me está escuchando algún técnico acá me va a decir, sí, pero no me alcanza el tiempo. Bueno, mi teoría es que hay que hacer el tiempo para hacer esas mediciones claves. Nivel de vacío, reserva efectiva, sistema de pulsado. Si hay dudas, mido algo más. Si no se mide, no se conoce cómo está funcionando y debo tomar nota de los problemas. ¿Por qué? Porque en el paso siguiente voy a prácticamente desarmar el equipo para hacer el service y debo informar qué vi en la previa, digamos, en el chequeo o antes de desarmar y luego cuando paso a hacer el mantenimiento, con qué me encontré realmente. En un mantenimiento bien organizado, vamos a ir por las partes del equipo. La bomba de vacío, revisar el sistema de lubricación, revisar las correas, si están tensas, si están gastadas. De acuerdo al rendimiento de la bomba de vacío, si es necesaria reparación o no. Cada técnico, si hace un trabajo seguido sobre un equipo, va a saber qué
qué prioridades o cuáles son los puntos flojos de este equipo. A veces con un golpe de vista ya sabe lo que pasa, pero revisamos lubricación, correas, reparación, si es necesario. Regulador de vacío, clave la limpieza de filtros y la limpieza interior. Los orificios interiores de un regulador de vacío son de muy poco diámetro. Si se ensucian, se reduce aún más o hasta se tapa, deben estar limpios. Los filtros, aparte tiene asientos, que esos asientos asienten perfectamente, sino cuando tiene que cerrar, no cierra como corresponde. Y si hay partes gastadas, se deberán cambiar. Los pulsadores es algo similar al regulador de vacío, limpieza interior, tener los filtros limpios, recambiar partes si es necesario, y cuando son pulsadores neumáticos o hidroneumáticos, tratar de regularlos, si están desregulados, dejarlos bien regulados. En las bombas de leche se van a revisar básicamente empaquetaduras en la electrobomba, cómo están las paletitas, diafragmas en el otro tipo de bombas, ya de ese caso bombas a diafragma. Seguimos con los componentes, colectores. En los colectores hay algo, o sea, más allá de que le cambiemos alguna guarnición, algo fundamental que a veces está relativizado. Esta llave que ven acá, que se llama llave de cierre vacío, válvula de cierre, debe cerrar efectivamente, no debe estar agrietada, no debe estar en esas grietas, seguramente ya va a tener algo de grasa, proteínas alojadas en el interior y van a inclusive alterar la calidad de leche. Por lo tanto, revisar que corten efectivamente, que no tengan pérdidas y que no estén dañadas y cambiar lo que corresponde. Cuando se cambian, chequear que no sigan con las mismas pérdidas, porque puede haber algún problema de calidad de la parte plástica y el asiento sea incorrecto. Por lo tanto, chequear que estén en buenas condiciones, que cierren como corresponden, y cuando se hace el cambio, volver a chequear que no haya pérdidas y que tengan un correcto cierre. En los casos que haya retirador automático de pezoneras y brazo de alineación, como vemos acá, revisar la soga, el cilindro, las válvulas, diafragma, que el retirador realmente cumpla la función que tiene, que es la de retirar, de cortar el vacío y hacer un efectivo retiro. Cambio de tubos largos de leche y de pulsado. Ven acá un tubo de largo de leche. Perdón, esto pasa por tomar mate mientras uno da una clase. Ven en el estado que está ese tubo largo de leche. Evidentemente había pasado varios cambios sin que se haga el cambio del mismo. Entonces, no debemos que llegar a estos estados, hacer los cambios cuando corresponde. O sea, repetimos, cambio de tubos largos de leche y de pulsado y tubos cortos de pulsado. Especialmente los de leche es porque por el interior pasa leche y si están agrietados no se van a limpiar como corresponde. Y en los de pulsado, tanto los tubos largos como los tubos cortos, es que no estén pinchados, que no estén rotos y haya pérdidas y entradas de aire. Los cambios de pezonera ya vamos a charlar más en detalle, pero fundamentalmente ver el estado, no llegar a estas situaciones y el tiempo de uso. Siempre ver la fecha del último recambio de pezonera. Es más importante la fecha que el estado, porque normalmente si se cambian a tiempo las pezoneras y son de buena calidad, nunca vamos a llegar a pezoneras deformadas o rotas como en este caso. Y hay veces que tienen menos tiempo de uso y ya se está recomendando el cambio por la baja calidad de las mismas. Al finalizar, como ustedes verán que soy fanático de las mediciones, pero si no se mide no se sabe, al finalizar el mantenimiento es conveniente y necesario hacer un chequeo completo para verificar el equipo se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, dejando por escrito la correspondiente información. ¿Qué servicio se hizo? Cambios, reparación y regulación, y una planilla de chequeo post servicio. Esa planilla que acá ven los grafiquitos de pulsado, una planilla propiamente dicha, esa planilla va a ser, en cierto modo, a certificar que el trabajo se hizo y cómo quedó regulado el equipo. O sea, termino de hacer el service, pongo equipos, mido nivel de vacío, reserva de vacío, caudal o rendimiento de bomba, regulo lo necesario, mido el pulsado y mido algo más que pude haber cambiado y es medir. Pero siempre debemos medir y dejar la información de esas mediciones. Acá viene el tema de las pezoneras. De la pregunta frecuente,
cada cuánto debo cambiarlas, o en su defecto cuando uno dice esta pezonera ya está para el cambio y se empieza entre comillas a discutir que por qué, si hay tanto tiempo, que me parece mucho. También hablando de trabajos de esta semana pasada, en un tambo establo bastante grande, cuando le dije que tenía que cambiar cada 60 días, es como que se alarmó. Pero claro, cuando le hice el cálculo, la cantidad de vacas que había en relación a la cantidad de unidades de ordeño, ahí saltó que el por qué había que hacer los cambios seguidos. El cambio va a depender del número de vacas en ordeño, de la cantidad de bajadas o unidades de la ordeñadora, acá me faltó una partecita, de las unidades de ordeño, y los materiales, porque una cosa es que sea goma y otra que sea silicona. Normalmente la goma neopreno cambiar cada 2.500, 3.000 ordeños, que sería esta negrita. Y la silicona, la que más conozco, hablan de 7.500 ordeños. La que más conozco es esta verde, ahora está apareciendo esta gris, que imagino que tendrá más o menos la misma fecha de cambio que las otras de silicona. Vamos a algunos ejemplos. Para el caso de goma, tomemos una sala de 150 vacas en ordeño con 10 unidades de ordeño. 150 dividido 10 son 15 vacas por unidad o por bajada. 2 ordeños diarios nos va a estar ordeñando 30 vacas por día por bajada. Si tomo 2.500 ordeños y lo divido por 30, me va a dar que los cambios los debo hacer cada 83 días, 3 meses prácticamente. Si tomo una sala de ordeño con 300 vacas en ordeño con 16 bajadas, pero con 3 ordeños, el cálculo es 320 dividido 16, me da 20. Lo multiplico por 3 ordeños, son 60 vacas por día por bajada. Tomo los 2.500, los divido por 60, me va a dar 42 días. Si quiero tomar 3.000 para darle un poco de margen, son 50 días. O sea, siempre antes del mes debo hacer el cambio de pezonera en esta situación. Si acá hay algún ganadero presente, vi uno recién, así que hay algún ganadero presente, empiece a pensar en su establo, en su tambo, cómo está la relación de tiempos de cambio según el tipo de pezonera. Vamos a ir a la silicona con los cálculos exactamente lo mismo. 150 vacas en ordeño, 10 bajadas, son 30 vacas al día. 7.500 dividido 30 me da 250 días. O sea, son 8 meses y medio. El cálculo es simple, son 3 veces, o sea, cada cambio de silicona son 3 cambios de goma. Hacemos el 320 vacas en ordeño, el mismo cálculo, 60 vacas al día, 7.500 dividido 60 me da 125 días. 4 meses estamos en la fecha de cambio de la pezonera de silicona. No, ahí puse una. Dice, ¿desde cuántas unidades de ordeño se justifica instalar un inyector de aire para quitar la turbulencia necesaria para el lavado de equipo? Bien. El inyector de aire, entiendo que es necesario en las líneas de leche o canalizadas colocarlo siempre. Podemos jugar que con equipos pequeños, con poco diámetro de tubería de leche, podamos zafar y trabajar un poco inundando la tubería, pero en los años que llevo en esto, si queremos estar tranquilos, seguros, pongámosle un inyector de aire. A lo mejor si es algún técnico que me hace la consulta, trate de conseguir algún modelo tal vez neumático combinado con un pulsador, con un inyector neumático también, o algo electrónico de bajo costo, pero pongan inyector. Después asegúrense que realmente ingrese el aire que corresponde, se forme el tapón, ese tapón reviente, digamos, dentro del recibidor y haga el efecto que estamos buscando. Pero mi opinión es la de, en las líneas de leche, poner siempre inyector de aire, más allá del tamaño de la misma y del diámetro de la tubería de leche. La pregunta es, ¿qué nivel de vacío necesita para el ordeño de búfalas? Para el ordeño de búfalas no tengo experiencia, nunca estuve ordeñando búfalas.
Para la próxima se las voy a fundamentar mejor, porque hace pocos días en otra sala virtual me hacen la misma pregunta. Yo a la búfala la ordeñaría con los mismos conceptos del ordeño de la vaca, tal vez un poquitito más alto el nivel de vacío, porque creo que es un animal más resistente, más rústico tal vez. Pero el secreto, y eso también lo vamos a ver más desarrollado en el curso propiamente dicho, el secreto, entiendo, está en la relación ordeño-masaje. Si es una vaca dura o una búfala que es más dura, o sea, más difícil de abrir el esfínter, trabajaría siempre con relaciones de ordeño fase B alta, o sea, donde abramos mucho tiempo la pezonera, para de esa manera abrir el esfínter del pezón todo lo posible y que fluya la leche. O sea, no apunten tanto a sacarle la leche a la búfala con vacío alto, sino apunten a fase de ordeño neto con mucho porcentaje para abrir un buen tiempo el esfínter del pezón. Un equipo establecido y el establo lechero ha incrementado el número de cabezas. ¿En qué momento se justifica el cambio de equipo o seguir incrementando las horas de ordeño? Bien, eso va a ser una decisión empresarial de cómo, de qué decidir en qué momento. Yo voy a lo que conocí y conozco y veo acá en Argentina, que siempre se buscó, como quien ordeña hace distintas tareas en el establecimiento, se buscó de poner, de que el ordeño no dure más de 2 horas, más el rato de lavado. Entonces ahí hay que ir conjugando, decir, bueno, tengo más vacas, debo alargar o cambiar la sala para mantener las 2 horas. Pero después ya pasamos a gente donde dijo, no, los ordeñadores ordeñan, lo único que hacen es ordeñar. A lo mejor tienen 3 o 4 horas a la mañana, 3 o 4 horas a la tarde-noche, y entonces en ese caso tal vez se mantiene la sala, pero se alargan los tiempos. Y después están los sistemas donde desde el principio ya se sabe que se ordeña prácticamente todo el día, salvo los parates para lavado del equipo y para algún mantenimiento y para algún cambio de algo, y se va rotando el personal. Entonces ahí ya se preestableció que va a ser una sala que está al límite de tiempo y no hay posibilidad de agrandarla. Pero yendo a salas normales, depende de los tiempos que se quieran ordeñar. O sea, si yo quiero ordeñar en 2 horas, tengo que dimensionar la sala para ordeñar en 2 horas. Si quiero ordeñar en más tiempo y ir haciendo turnos de personal, buscaré una sala pequeña en relación a la cantidad de vacas que vamos a tener. Esto también, dentro de los temarios que tenemos para el curso, está incluido una clase específicamente a todo lo que es instalaciones, de modelos, dimensionamientos y si doble o simple equipamiento, todo ese tipo de cosas. Caterín pregunta, si no se utilizó una máquina ordeñadora durante 3 años después de haberla adquirida nueva, ¿qué recomendaciones brinda para iniciar su funcionamiento? Bien, bueno, todo lo que es elemento de goma, obviamente seguramente van a estar deteriorados. Si la bomba de vacío estuvo parada 3 años, seguramente antes de hacerle el arranque mecánico, digamos, va a haber que intentar moverla, va a haber que lubricarla. Cuando no se llegue a algún caso que haya que desarmarla porque esté clavada. Lo mismo puede pasar con el sistema de pulsados, más aquellos que tienen diafragmas de goma, seguramente pueden llegar a estar deteriorados. O sea, convendría que quien va a montar el equipo, que seguramente será un servicio mecánico, analice parte por parte, cambie lo que deba cambiar, o saque directamente, haga los cambios que deba hacer, haga funcionar y
si es necesario, bueno, caso de bomba de vacío habrá que desarmarla, caso de sistema de pulsado tal vez haya que desarmarlo, y a lo mejor es un equipo que lo ponemos en funcionamiento, lubricamos la bomba de vacío y comienza a funcionar con total normalidad, pero prevéanlo todo eso antes de realmente querer hacerlo funcionar y que el día que ya tenemos las vacas en el corral y el equipo no funciona. César Augusto pregunta, ¿existe una lista de chequeo para comparar el funcionamiento del equipo con los valores ideales? ¿Indicadores? Sí, el protocolo ISO tiene todos los mínimos y las indicaciones. No es tampoco materia de la charla de hoy, no lo tengo acá la diapositiva como para verla, pero por ejemplo va a decir, si en una diapositiva algo había, va a decir, un equipo tal necesita una reserva efectiva de tantos litros. En función a eso va a salir la bomba de vacío necesaria. La norma indica más o menos indica clarito los mínimos que necesitamos en frecuencia de pulsado, en la fase de masaje, en la fase de ordeño neto, están todos los indicativos. Después depende cómo regula cada marca, cómo regula cada marca, cómo diseña, digamos, lo que es relaciones ordeño-masaje, y después viene la impronta de cada técnico en particular de la regulación darle a ese equipo que él está trabajando. O sea, la norma, en el protocolo de chequeo están también los protocolos de los valores. Alejandra González pregunta, ¿cada cuánto es necesario destapar y lavar los puntos de menor acceso del equipo o es algo no recomendable? Ahora lo estoy viendo, lo estoy leyendo. Normalmente no sería recomendable desarmar un equipo. Yo hoy cuando hablé dije desarmar la tubería. Cuando me refiero a desarmar la tubería, tal vez es aflojar una unión doble, como se llama, una unión danesa, como se llamaba en otros tiempos. Aflojo, abro la tubería y creo que había una fotito mía con una linterna mirando al interior. Cuando me refería a desarmar, es desarmar para observar y no para desarmarla completamente. Lo mismo si voy a desarmar un colector o dos o tres, es toda una cuestión simple, pero vamos a redondearlo así. Si el equipo lava bien, no debemos hacer lavados manuales, sino que debemos tener un lavado mecánico óptimo que va a hacer que no sea necesario desarmar y lavar. Cuando me refiero a desarmar es para revisar. Y si tenemos un problema de calidad de leche, el desarmado va a ser más amplio. Cada uno establecerá, decir, bueno, yo una vez a la semana reviso 3 o 4 puntos clave para ver cómo se está lavando el equipo. Si esos 3 o 4 puntos clave se mantienen siempre limpios y las bacterias o las unidades formadoras de colonia están normales, no tengo por qué desarmar todo el equipo. Si me viene un problema de que va subiendo o subió la unidad de formadoras de colonias, ahí tendré que desarmar y hacer una revisación y después empezar a ver cómo soluciona ese problema. Javier Piedrahita nos dice, ¿cada cuánto debe hacerse mantenimiento como tal a los pulsadores? Dependerá de lo que indica la marca. Cada marca va a indicar tantas horas de uso hacer el service. Y después viene lo práctico de los técnicos de cada zona, de cada región, de cada país, de acuerdo al nivel de suciedad que tengan. En una sala que no se alimenta y una zona que no es polvorienta, los filtros y los interiores de los pulsadores se van a ensuciar poco. Pero también doy vuelta en lugares donde tengo mucho polvo ambiental. Se salen con facilidad los tubos o mangueras de pulsado y van a estar chupando suciedad del piso de la sala. Esos pulsadores se van a ensuciar, entonces tendré que hacer los mantenimientos más seguidos. Entonces yo seguiría dos normas: la norma de lo indicado por el fabricante y la norma práctica de acuerdo a la situación de cada lugar. Pero hay dos situaciones también: si demoro los service y en el medio hago chequeos,
en el chequeo me va a saltar el problema del pulsador o del repetidor de pulsado y le voy a tener que hacer mantenimiento. Y si logré determinar cada cuánto se están ensuciando, deteriorando esos pulsadores, estableceré una rutina de que cada 3 meses tengo que hacer service, cada 6 meses tengo que hacer service. Es buscar ensamblar lo teórico indicado por fábrica y lo práctico que va a estar pasando en cada tambo, en cada establo, en cada finca. Para el caso del funcionamiento del tanque, ¿es conveniente colocar un recuperador de calor? Bien, no es mi especialidad la parte de equipos de frío, pero algo más o menos conozco. Pero el recuperador de calor es interesante desde 2 puntos de vista. Uno, para que aumente la eficiencia del mismo, y la otra, que creo que termina siendo la más importante, es para tener agua caliente en cantidad y con 0 costo prácticamente, porque el agua la estamos calentando con el trabajo del equipo de frío. Pamela nos pregunta, ¿cómo se calcula la dimensión de una sala de ordeño? Es un tema largo y amplio. A ver, voy a tratar de dejar dos o tres conceptos base y bueno, si toma el curso lo vamos a estar charlando en profundidad y si no, bueno, veremos de qué forma puedo completar la idea. Depende cuántas vacas queremos ordeñar por hora, o sea, en cuánto tiempo queremos ordeñar nuestras vacas. Nosotros trabajamos con la línea media o la línea pendular, entonces las cuentas me resultan mucho más fáciles, simples y rápidas. Si tengo 200 vacas en ordeño y quiero ordeñarlas en 2 horas, tengo que estar haciendo un calculito más o menos de la siguiente forma. 12 unidades de ordeño, o mejor dicho, si ordeño 8 vacas por bajada por hora, si pongo 12 por 8, voy a estar en 108, perdón, si no me falla el cálculo. O sea que en 2 horas voy a estar ordeñando esas 200 vacas. Esa es más o menos la fórmula que uno usa. Después viene, si es doble equipamiento, los rendimientos son menores, entonces tengo que dimensionar una sala o un equipo de ordeño más grande, porque es doble, para obtener o ordeñar las vacas en el tiempo que quiero. Ahí el ejemplo sería, una línea doble me va a rendir 4 vacas por unidad por hora. Si tengo 10 más 10 son 20, 20 por 4 son 80. Y tengo 200 vacas, me van a ir 2 horas y media de tiempo de ordeño. Si quiero ordeñarlas más rápido, tengo que ponerle mayor cantidad de puntos de ordeño. Hay que buscar todas, primero en cuánto tiempo se quieren ordeñar y luego buscamos la manera de dimensionarlo. Yo siempre trabajo con vacas ordeñadas por bajada o por unidad de ordeño por hora. Y en función a eso, ir sacando o calculando de acuerdo a la cantidad de vacas y en el tiempo que se quieren ordeñar. Otra. Francisco Ruiz nos dice, buenas tardes, ¿cuáles son los motivos por los que una unidad final se llena con excesiva espuma de la leche? Gracias. Por pérdidas. Seguramente hay entradas de aire, o sea, si hay espuma en la unidad final es porque en alguna parte del equipo hay entradas de aire. Y voy a los ejemplos que tengo de hace pocos días. Me tocó una consulta similar cuando fui a hacer un chequeo y que habían estado los técnicos durante el fin de semana tocando, sacando, colocando, cambiando bomba de leche y demás. Y ¿cuál fue la conclusión? Que de 10 colectores, de 10 colectores había 5 con una alta pérdida en las llaves de cierre de vacío. Recuerdan que cuando hablé de colectores le había puesto un circulito rojo a la llave de cierre de vacío, porque la llave de cierre de vacío tiene 2 cosas importantes. Una es que corte el vacío para retirar las pezoneras y la otra es que no tenga pérdidas. Si tengo pérdidas, ese aire ingresa, genera turbulencia, se mezcla la leche con el aire o el aire con la leche, se genera turbulencia, se hace espuma, esa espuma va al recibidor y ahí en el recibidor el control del nivel de la electrobomba termina perdiéndose, entre comillas, porque la espuma lo confunde y puede que estemos
no haciendo la descarga como corresponde y se genera todo ese problema de inundación de recibidor. Pero para sintetizar, la espuma está generada por ingresos de aire que se mezclan con la leche, generan turbulencia y aparece la espuma. Aníbal Barrera dice que tiene problemas de pezones congestionados cuando retira las pezoneras. ¿Qué estaría pasando? Bien, lo respondo rápidamente porque está en la próxima charla esto. Pero si hay pezones congestionados y tiene retiradores de pezonera, me dice, puede haber varias causas. Puede ser excesivo nivel de vacío, falta de la fase de masaje tenga muy poco masaje neto el pulsado, tenga sobreordeño. Esa es una de las causas principales de que hay sobreordeño. Sobreordeño es cuando están las pezoneras colocadas y ya no hay leche. Entonces y si se combinan esos factores, termina siendo mucho más problemático. Puede ser que las pezoneras estén en mal estado, se trepen, haya subordeño a veces y los pezones también están congestionados. O sea, también es para analizarlo mejor, pero esta pregunta la voy a relacionar con una de las respuestas que hay para la próxima charla, pero que analice. Vamos a empezar por esto. Que no haya sobreordeño, que el nivel de vacío no sea excesivamente alto y que el pulsado esté realmente pulsando bien, tenga la fase D, o sea, la de masaje neto como corresponde. En ese caso miraría los filtros de los pulsadores que no estén tapados, pero por ese lado está, ver el estado de las pezoneras, cómo están las bocas, si son pezoneras de buena calidad y de uso normal, si no están pasadas de tiempo de uso, que estén deformadas. Todas esas puede ser individualmente o mezclados. Esos puntos nos estarían llevando a que el pezón, cuando retira las pezoneras, está congestionado, está con anillo, ni hablemos si tiene hiperkeratosis. Y eso puede darse, por eso pregunté si era con retirador, porque mezclé el término retira con retirador. Inclusive puede llegar a darse con un retirador de pezonera. Yo lo que le agregaría es, le hago una pregunta, es si cuando retira a la vez las vacas no patean, o sea, no están incómodas, no buscan sacarse las pezoneras. Ahí seguramente es por exceso de vacío y por sobreordeño, o la combinación de los dos puntos. Lorenzo hace una pregunta referida al mantenimiento de los pulsadores electrónicos y qué tan precisos son, o sea, cada cuánto tiempo se deben revisar los pulsadores y qué tan precisos son en la medición de la leche producida por la vaca diariamente. No, pero ahí serían dos cosas distintas. Una cosa es pulsadores y la otra es medidores. Los pulsadores electrónicos son precisos si están bien diseñados, bien fabricados y bien regulados. O sea, de acuerdo a cómo los colocamos el día 1 y los regulamos el día 1, teóricamente van a funcionar siempre igual. Siempre que no se tapen los filtros y las piezas interiores que se van gastando, normalmente diafragmas, asientos, sean recambiados como corresponde o cuando se encuentra que los mismos están deteriorados. Y respecto a la medición de leche, si vamos a hablar de medidores, los medidores, si son de buena calidad, son precisos, si están bien calibrados, son precisos, y hablando de medidores electrónicos, ¿no? Si están bien, si son bien diseñados, son de buena calidad, están bien calibrados, son precisos, pero como todo le va mantenimiento y que el técnico que esté trabajando sobre él, ante una duda del ganadero de que esté midiendo mal, se ponga a trabajar chequeando la medición, cómo están midiendo, porque hay una forma de medir, de chequearlos, de que estén midiendo correctamente. O sea, trabajemos con sistema de medición de leche electrónica de calidad y que tengan, si es posible, que estén aprobados por el ICAR, que es el Instituto Internacional de Control de Pesadas de Leche. No recuerdo cómo es el nombre exacto, pero que sean los medidores de leche que sean aprobados por ICAR en lo posible.
y después estén bien instalados, bien regulados, bien mantenidos. La siguiente está referida a la prevención de ingreso de polvo a los pulsadores. Daniel dice que recomendó unos filtros, exactamente el filtro EP100B. Agradece tu respuesta. A ver, ¿cuán importante es que haya una filtración, en el aire del pulsado? Cualquier sistema de pulsado ingresa aire para que luego se produzca el masaje en la fase de presión atmosférica. Los filtros no deben taparse, y entonces tenemos que buscar, hay dos sistemas: el filtro individual que trae el pulsador, o hacer una filtración central donde todos los pulsadores se conecten a una tubería y esa tubería tenga uno o más filtros en los extremos o a veces en el centro, y esa filtración es la que nos está filtrando el aire para que el aire ingrese bien a los pulsadores o los repetidores de pulsado. Si eso está tapado, que no ingresa aire, que puse algo en una de las diapositivas, no va a generar fase B y nos va a traer problemas en el pulsado y obviamente en el ordeño, que ahí es donde pueden aparecer pezones congestionados. Yo diría que, primero, todos los sistemas tienen que tener filtración de aire. Después la filtración puede ser individual o puede ser centralizada. Si está bien hecha la centralizada, es más fácil de mantener porque se limpia o se cambia uno o dos filtros y se terminó el problema. Las individuales hay que estar prácticamente todos los días revisando de que no estén sucias y más en lugares que hay mucho polvo. Elsa dice, ¿cuál sería el mejor protocolo de servicio de mantenimiento y de qué dependerá de que una sala de ordeño funcione correctamente? Bastante general. Pero el protocolo de mantenimiento yo lo dividiría en dos partes: en que los equipos sean chequeados bajo metodología ISO. Ese es un punto. Y el otro punto es que haya tal vez si hablemos de un convenio, un acuerdo entre el servicio mecánico y el establo para hacer los service programados. Ahí el servicio mecánico va a establecer el protocolo de acuerdo a lo indicado por el fabricante y a lo que les decía de la situación en particular de cada tambo, de cada establo. O sea, si es un lugar de mucha intensidad de uso, muy polvoriento, o que sabemos que por la intensidad de uso se desconectan mangueras, chupan suciedad, todo ese tipo de cosas, va a haber que hacer mantenimientos más seguidos. Y si son establos donde hay poco polvo, hay un buen manejo, poca desconexión de tubos, que eso me refiero mucho a la parte de pulsado, no es necesario hacer tan seguido. O sea, yo no estandarizaría de decir en todos los establos hay que cada 3 meses hacer un service, un mantenimiento, sino que basado en lo que indica el fabricante y a la situación en particular de cada establo, establecer lo que van a estar necesitando para ellos. Y sí hacer los chequeos estáticos programados, ya sea por el mismo servicio mecánico o por algún técnico independiente. Una pregunta, una pequeña pero una gran pregunta. ¿Cuál es el tiempo ideal de duración del tiempo de ordeño de una vaca? De Víctor Hugo Gómez. No, o sea, no hay tiempo ideal. Es el tiempo de cada vaca en bajar y entregar la leche. Yo después tengo que tener el equipo preparado para evacuar esa producción. Las vacas, yo voy a hablar de las Holstein, tienen un flujo de leche de 3,5, 4 litros de leche por minuto. Va a depender de su producción individual y de la velocidad de ordeño de las mismas. Entonces yo tengo que tener una ordeñadora preparada en todo sentido que me permita extraer esa leche en el tiempo que la vaca la está dando, que está bajando la leche. No puedo buscar ordeñarla más rápido porque hay un sistema que no se puede forzar, y tampoco voy a recomendar que lo hagan más lento,
Yo tengo que preparar el equipo para que la vaca bien estimulada, apenas le coloco las pezoneras, comienza con la bajada de leche y esos 10, 12, 15 litros que me va a dar en ese ordeño los puedo evacuar lo más rápido posible. Se terminó el ordeño de esa vaca, retiro las pezoneras, ya sea manualmente o yo sea con retirador automático de pezoneras. Vamos con la última pregunta, van a ser ya 30 minutos de preguntas. Esta es muy interesante, referida al ordeño mecánico en caprinos y los parámetros que has desarrollado en cuanto a conceptos, no necesariamente a los tiempos, son también aplicables a la especie caprina, al ordeño caprino. Sí, los conceptos son similares, solo que en lugar de 4 pezoneras tenemos 2, pero cambian el valor de la frecuencia de pulsado, si no me equivoco está entre 90 y 120 pulsaciones por minuto, y los niveles de vacío son bastante parecidos con el de la vaca. Digo lo mismo que dije de las búfalas, he visto ordeñar una sola vez caprinos, o sea, no he medido el equipo, he visto ordeñar una sola vez caprinos o sea, no tengo experiencia para ser contundente con algunas regulaciones. Cuando hagamos el curso, seguramente cuando hable de vaca, de ordeño de vacas, voy a ser contundente con algunos parámetros de regulaciones del equipo. Con los caprinos no me atrevería tanto porque nunca he medido una ordeñadora que ordeña caprinos y tampoco la he medido ordeñando. Así que me voy a guiar por la información que tengo, pero prometo que en la próxima clase pongo una diapositiva con los datos que tengo de caprinos.